La Concertación no arregló nada. La Concertación agarró un país que se lo entregaron resuelto absolutamente. Y lo único que hizo fue un toque acá, un toque allá, y no seamos tan tontos para romperlo todo al tiro. ¿Ya? Esa es la verdad de las cosas. No vengan aquí que la Concertación arregló Chile, eso es mentira. Es todo mentira. Vamos a ver que lo que comenta Kaiser es simplemente falso. Esto ya yo creo que es como lo último, porque es básicamente negar toda la evidencia empírica que tenemos sobre Chile hasta la fecha. Vamos por partes. Primero les voy a dejar el link, o los links, son como 10 o 15, de todas las fuentes que he consultado. Básicamente son Banco Central, INE, Banco Mundial, la CEPAL, algunas del FMI, lo que son CACEN, la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile, entre otros. Vamos a ver primero del pleno de cómo ha evolucionado la pobreza en Chile. Si nosotros tomamos este documento y buscamos donde tiene que ver con el tema de la pobreza, vemos lo siguiente. Primero, este es la pobreza y el crecimiento y distribución de ingresos de los hogares desde el año 90 hasta el año 2017. El año 90 es cuando empieza la transición, evidentemente, y la pobreza llega aquí con un 68,5% y luego empieza a disminuir según lo que muestran cada una de las encuestas que hacen. Y aquí empieza a incrementarse el PIB per cápita, PPA, por si acaso. Entonces vemos que esto de que recibimos un país maravilloso, increíble y brutal, la verdad es que no es tan así. Era un país pobre, miserable y triste, incluso en el año 90. Y esto ha ido cayendo increíblemente. Segundo, el índice de Gini. Aquí tenemos el índice de Gini desde el año 87 en adelante. Vemos que parte de 56,2 puntos. Recordemos que mientras más bajo es más igualitario un país, por si acaso. Entonces parte de 56,2, 57,2 año 90 y luego empieza a disminuir hasta 44,9 la casa en 2020, 44, por ahí estamos viendo. Si bien es un índice relativamente alto, era un país mucho más desigual que antes. Ha ido disminuyendo el Gini. Veamos la inversión extranjera directa. El año 90 aquí termina con 2% del PIB de inversión extranjera directa. Aquí esta es toda la inversión que hemos recibido antes. La verdad es que nada, el máximo fue 4,3. Aquí tenemos algunos máximos. Un máximo global de 11,9 en el año 2012 y 11,6 en el año 99. Por tanto, aquí vemos que la inversión extranjera directa es mucho más grande durante el periodo de la transición que durante el periodo de la dictadura. Veamos la tasa de incidencia de la pobreza. Esto es la tasa de incidencia en su definición extrema, es decir, la indigencia. Vamos a ver, 15,4 en el año 87, así es como lo recibe Elwin. 10,7 año 90 y luego esto cae hasta el año 2010 que termina, digamos, la transición, y 0,9 esto parte de Piñera 1. Entonces esto de que recibimos un país increíble, la verdad es una mentira colosal. La tasa de mortalidad infantil, si bien esto sigue siendo elevado, a medida que va pasando el tiempo la reducción ha sido notable. Y si esto hubiera sido un país increíble, la verdad es que la tasa de mortalidad infantil sería mucho más baja, pero veamos que hubo una razón importante en toda esta época. Eso quiere decir que no recibimos un país increíble, sino que recibimos un país que tenía varias deficiencias. Este otro documento de la CEPAL, esta es una reforma de crecimiento y políticas sociales en Chile de 1973. Vamos a la página 49, hay una tabla que muestra el desempleo, el salario medio, el nivel de pobreza, la distribución de quintil, o sea, del quintil 5 dividido por el quintil 1, y el gasto social. Vemos que durante el periodo de la dictadura, por acá, el desempleo es mucho más alto que en el periodo 1990-2000. El salario medio en el año 70 se fija un índice de 100 y vemos que para todos los años, o sea, épocas que se estudia durante la dictadura, ha sido menor el salario medio. Y recién después de la dictadura empieza a aumentar el salario medio. Por tanto, eso de país fantástico, nada que ver. El nivel de pobreza, este es 45,1. ¿Ya? Y luego empieza a disminuir fuertemente. La diferencia importante es que en la medida que han pasado los años han habido cambios metodológicos. Y por eso que este 40 o 45,1 puede que les aparezca a finales de los 90. ¿Ya? Esto lo digo como paréntesis. Pero si nosotros mantenemos la metodología actual, la pobreza del año 90 es 68,5%, pero esto es un texto algo antiguo y por eso es que se ve reflejado así. De aquí está la distribución del quintil de ingreso. Vemos que la distribución
se mantiene más o menos alta y baja aquí un poco. Y el gasto social en el año 70 se fijó una barra de 100. Y vemos que en todos los años durante la dictadura el gasto social fue más bajo que en el año 70. Y luego recién después de la dictadura el gasto social aumenta. Esta tabla también la encontré en la CEPAL. Esto es la extensión de ingresos en el Gran Santiago desde el año 60 al 2016. Estos datos se usan, o sea, se sacan a partir de la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile. Vemos primero el Gini, esto que está acá, que se está moviendo por aquí. Vemos que el Gini aquí durante el periodo de la dictadura es brutalmente alto y luego empieza a caer. Luego la razón del último quintil dividido por el primer quintil durante la dictadura, vemos que alcanza un rango de 20 casi. Y aquí al final del periodo de la transición ya llega a 14 y luego se acerca a 11, que esto es durante Piñera 1. Luego, aquí hay más base de datos. Aquí yo saqué tasas sobre desocupación en el Gran Santiago, que son las bases históricas que encontré, algunas sobre IPC y bueno, más sobre IPC, aquí otras sobre la serie histórica. Esto es precio del consumidor y esto es el IPC general, y en función de eso saqué esta tabla más una del Banco Mundial. Saqué estas tres columnas que están acá desde el año 60 hasta el año 2022. Lo que vemos en la primera columna es el PIB per cápita. Esto lo saqué directamente del Banco Mundial, o sea, base de descarga, muy simple. La inflación en 12 meses promedio, esto está mes a mes. Yo tomé cada año, lo promedié y luego saqué la inflación. El desempleo de Gran Santiago, aquí también lo mismo, esto está mes a mes, lo saqué por cada año y promedié cada año de cada mes. Y vamos con el PIB per cápita. Primero en el año 73, $1.632 per cápita, y termina el año 89-90 con 2.280, 2.483 empieza Elwin. Veamos que durante la dictadura creció de 1.632 a 2.280, y eso me da una tasa de crecimiento de 2,1. Esto se saca simplemente con la fórmula de crecimiento geométrica, perdón, que es 1 más la tasa de crecimiento elevado al número de periodos. Aquí la forma simple es ir al tanteo, y si se dan cuenta, yo tomé este valor inicial y llegué al valor final, que era 2.280, que se acerca muchísimo a 2.276, y esto me da una tasa de crecimiento digamos media de 2,1. Y para el periodo de la concertación tomé la tasa de crecimiento del año 90 hasta el año 2010, que creció de $2.483 per cápita a $12.764 per cápita. Entonces aquí lo hice para 20 periodos, o sea, los 20 años del año 90 al año 2010, y me da algo así como 8,5% de crecimiento, que es lo que está acá en la tabla. Luego la inflación, simplemente toma el promedio de la inflación durante el periodo de la dictadura. No quise considerar el año 90 porque, bueno, el bueno empieza en marzo, pero aún así solamente lo dejo como un comentario. Y veamos que el promedio es 112%, que es una locura. Incluso si, por ejemplo, tomamos y a lo mejor empezamos desde el año 86, o sea, perdón, 76, aún así es 44%. Y si por ejemplo empezamos en el año 78, aún así el promedio da 24% al año. O sea, este tipo de inflación igual es brutal. O sea, por mucho que, claro, hay algunos que digan que la inflación, o sea, que si bien la inflación actúa con rezagos y la inflación del año 73 fue brutal, bueno, hay que considerar este tipo de fenómenos. Luego el promedio de la inflación durante el periodo de concentración tomé del 90 hasta el año 2010, me da 7%. El desempleo, esto es el desempleo en Gran Santiago, por si acaso, del año 73 hasta el año 89, me da 14%. Desempleo durante el periodo de concertación, desde el año 90 hasta el último dato que tiene la encuesta según el Banco Central, da 10%. Por tanto, todos los indicadores, sin ninguna excepción, indican que durante el periodo de concertación fue mucho más exitoso que durante el periodo de la dictadura. Por tanto, lo que comenta Axel Kaiser es falso. Dato mata relato.